En este momento vamos a dar inicio con la sección de conferencias plenarias. Los invitamos a tomar asiento en las sillas de adelante para poder integrarse al público. Iniciamos estas conferencias plenarias con Estrella Cartín, miembro de la Academia Costarricense de la Lengua. Ella presentará su conferencia titulada Celebración del 90 aniversario de la Academia. Bueno, muy buenas tardes. En realidad no se trata de una conferencia, sino que la idea era que tuviéramos un diálogo de las academias, pero me dijeron que me refiriera a la celebración nuestra de los 90 años, los de la academia, ¿verdad? A mí todavía me faltan unos poquitos. Este año del 2013, la Academia Costarricense de la Lengua está cumpliendo 90 años. Y en los últimos años, en realidad, nos hemos preocupado por dinamizar más la función de la Academia y hemos obtenido algunos logros, como por ejemplo que después de 88 años de existencia, la Academia haya por fin logrado tener una sede. Desde el año 2011 tenemos una sede ubicada en la Avenida Central, en el antiguo Banco Anglo, frente a la librería Lehmann. Eso ha sido un logro que costó 88 años. Entonces, este año, como estamos celebrando 90 años y que coincide con los 300 años de la Real Academia Española, pues decidimos hacer varias celebraciones. Tuvimos en febrero la visita del presidente de la Real Academia Española, don José Manuel Blecua. Hemos tenido algunas actividades, un homenaje a Aquileo Echeverría y tal. Y se nos ocurrió hacer un coloquio internacional de academias de la lengua. A mí me ha preocupado ese desconocimiento que la gente tiene de lo que es la Academia Costarricense de la Lengua. Cuando yo voy a un banco me dicen, ¿y cuál es el producto que comercializa esa empresa? Y yo les digo, ni comercializa nada, ni es una empresa, y el producto es la lengua. Entonces piensan que lo que vendemos es lengua. Hay un desconocimiento enorme, no la podían ubicar en el Seguro Social a la hora de asegurar a la secretaria, no podían, no tenían dónde ubicarle. Una academia, pero ¿qué? Como la Academia de Baile, como la Academia de Bellas Artes, como, no. Usted no lee usted no consulta un diccionario, le dije en el banco a un empleado, y me dice así, yo ahí tengo el Larousse. Ya. Yo le iba a decir, mire, esos diccionarios que usted consulta, pues está elaborado por la Asociación de Academias de la Lengua Española, que está constituida por todas las 22 academias de la lengua. Pero me dijo que usaba el Larousse, entonces ni siquiera pude hacer referencia al diccionario. Las normas del idioma, los códigos normativos de la lengua, los señala la Real Academia Española, la ASALE, Asociación de Academias de la Lengua. La integran 22, cada país tiene su academia, pero hay un desconocimiento total, ¿verdad? En fin, que este año decidimos que una de las celebraciones era un encuentro de academias. Yo hubiera querido tener un encuentro con las 22 academias, pero para eso hubiera necesitado todo el tesoro del Estado, ¿verdad?
Entonces, lo que hicimos fue seleccionar las academias por las zonas lingüísticas. Ya Pedro Enríquez Ureña había señalado zonas lingüísticas, Centroamérica, el Caribe, la región andina, el Río de la Plata, la región chilena. Invitamos 9 academias. A última hora 2 no pudieron venir, uno porque le dio un ataque de riñón cuando iba a coger el avión, el otro porque no tenía la vacuna de la fiebre amarilla. Pero tuvimos un encuentro con el presidente de la Real Academia y nos ayudó la universidad y nos ayudó, le estaba contando yo a mi colega, una asociación que se ha formado en torno a la academia y que se llama Asociación Pro Academia Costarricense de la Lengua, que están muy entusiasmados de poder colaborar con la academia. Entonces, en ese coloquio, que estuvo presidido por el presidente de la Real Academia, el rector de la universidad, el vicepresidente de la República, el ministro de Cultura, yo dije unas palabras y me dijo, Elena, léete las palabras que dijiste en ese momento, así es que yo les pido disculpas si los voy a aburrir con estas palabras, pero eso fue lo que me pidió Elena. Lo hicimos en el foyer del Teatro Nacional. La inauguración fue en el foyer del Teatro Nacional. Entonces, yo lo que dije en ese momento fue esto. Cuando a principios del siglo pasado, don Jacinto Benavente visitó San José y un periodista le pidió su impresión de la ciudad, su respuesta fue: es un pueblón con un teatro. Este es el teatro y el pueblón nuestro San José, hoy un poco menos aldeano y pueblerino que antaño. En este día, el teatro y la ciudad se han engalanado con la presencia de ilustres visitantes, representantes de 9 prestigiosas academias de la lengua española: la Real Academia Española, la Academia Argentina, la chilena, la guatemalteca, la mexicana, la norteamericana, la peruana, la puertorriqueña y la venezolana. Gracias por honrarnos con su visita, les damos nuestra más cálida bienvenida y los recibimos con los brazos y el corazón abiertos. Este año se da la feliz coincidencia de 2 aniversarios: los 300 años de la Real Academia Española y los 90 de la Academia Costarricense de la Lengua. Para celebrarlo, hemos invitado a academias amigas, representativas de las diferentes zonas lingüísticas de América, a una reflexión y discusión académica acerca del papel que desempeñan estas entidades en las sociedades del mundo hispanohablante actual. Esta actividad se realiza con la colaboración de la Universidad de Costa Rica y el patrocinio de una asociación que se está consolidando con el nombre de Asociación Pro Academia Costarricense de la Lengua. Mucho se habla de las reivindicaciones económicas y muy poco de las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos más necesitan. Decía Federico García Lorca: yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Libros, libros. He aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor, y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. Menéndez Pidal propone como lema de la República cultura, porque solo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo, lleno de fe pero falto de luz.
Y el patrimonio cultural más valioso que poseemos es nuestra lengua. La Convención Mundial de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial señala la lengua como uno de los más preciados bienes de este patrimonio. Este está conformado por los bienes inmateriales o intangibles que constituyen nuestro pasado y se transmiten de generación en generación. Es la base misma de la identidad, la creatividad y la diversidad cultural de las comunidades. Conservarlo y defenderlo es deber ineludible de las naciones. En este contexto, la lengua debe ser protegida y conservada como parte de nuestro patrimonio intangible. Pero la observación y la reflexión sobre el tema nos indican que lejos de existir una preocupación por conservar y enriquecer lo que es nuestro más preciado don, el hablante en general tiende a empobrecer, a deformar y a contaminar su lengua. Aunque suele achacarse la falta fundamentalmente a los jóvenes, por estar estos más expuestos a la evaluación, es problema que concierne a todos. Es cierto que quizás el joven es el más descuidado, el que más asiduamente y respeta su lengua. Suele reducir su vocabulario a unas cuantas muletillas que repite con insistencia y que vuelven casi ininteligible su expresión. Da pesar, como dice Pedro Salinas, encontrarse con un mozo joven, fuerte, ágil, dueño de su cuerpo, que cuando llega el momento de contar o expresar algo, se transforma en un baldado espiritual, en un inválido del habla, en un tullido de la expresión. Son incapaces casi de moverse entre sus pensamientos y contrarios en el ejercicio de las potencias del alma a lo que son en el uso de las fuerzas corporales. Recuerdo con sonrisa y pena haber oído en un pasillo universitario como un joven le comentaba a su compañero: "Mae, ¿viste qué mae más mae ese mae?" A lo que el otro respondió: "Sí, mae, de viaje mae." Indiferencia, descuido, pero en gran medida falta de una clara conciencia y una justa reflexión sobre el valor y la significación del lenguaje en la vida de los seres humanos y la responsabilidad que a todos nos cabe en su conservación y destino. La lengua no es para el individuo únicamente un medio de nombrar las cosas. Tiene implicaciones mucho más profundas. Es reflejo de la peripecia vital de una comunidad. Implica además un modo de percibir e interpretar el mundo. Y por sobre todo, es la lengua el canal más exacto por donde vertemos nuestra alma al exterior. Siendo esta pues de tal trascendencia en nuestra vida, cabe preguntarse acerca de la responsabilidad del hablante en su conservación. Afirma Amado Alonso que la lengua no es un organismo animal ni vegetal, no es ningún producto natural, ni tiene en sí leyes autónomas ni condiciones de existencia ajenas a la intervención de los hablantes. Una lengua ha sido lo que sus hablantes hicieron de ella, será lo que hagan de ella. La lengua no es de las academias ni de los poderosos, constituye un patrimonio que pertenece a todos, en todos vive y para todos es. No le está permitido a una comunidad civilizada dejar su lengua flotar a la deriva, sin rumbo. Es deber ineludible de quienes dirigen una sociedad educar lingüísticamente al individuo, despertar su sensibilidad,
persuadirlo de que asumirá más plenamente su calidad de ser humano si usa con mayor precisión ese valioso instrumento de manifestarse ante el mundo. Convencerle de que quien no conoce su lengua vive pobremente, vive a medias. Misión sagrada de las academias es despertar a los dormidos e indiferentes de la lengua, persuadirlos y enseñarlos a respetarla y a amarla, a enamorarse de ella. Convencerlo de que, como decía Neruda, todo está en la palabra. Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, las trituro, las emperejilo, las libero, las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola. Todo está en la palabra. De esa significación y de esa relevancia que tiene el lenguaje en la vida de los seres humanos, deriva la necesidad de entes rectores de la lengua, como las academias, cuya misión es resguardarla, mantener su unidad y dictar los códigos normativos. La creación de la Real Academia Española en 1713 obedeció a la preocupación de prudentes letrados por la fijación y el cultivo adecuado de la lengua castellana. La iniciativa fue del marqués de Villena, don Juan Manuel Fernández Pacheco. A él se debe que se fundara en junio de 1713 y también que el rey don Felipe V expidiera el 3 de octubre de 1714 la Real Cédula que ratificó la fundación de la Academia. No es sino 158 años después, en el año 1871, que ese tronco original se ramifica y se crean en los países hispanohablantes las academias correspondientes de la española. La primera fue la colombiana. La idea de una fundación de una academia de la lengua en Costa Rica debió de haber surgido hacia 1920. Existe una carta con fecha 7 de junio de ese año en la que la Academia Salvadoreña dirige una excitativa a la Real Academia Española para que se digne conceder a don Julio Acosta, quien era miembro correspondiente de la Española y para entonces presidente de la República, todas las facultades para que funde en su patria la Academia Costarricense de la Lengua. El 15 de febrero de 1923, don Alejandro Alvarado Quirós reunió en un salón de la Biblioteca Nacional a un grupo destacado de intelectuales costarricenses para acordar la fundación e inauguración de la Academia. En una segunda sesión se discutieron los estatutos y reglamentos. Se acordó contribuir con una cuota de 10 colones que daría cada académico para los gastos de la inauguración y se dispuso que ésta se celebraría el 12 de octubre. En efecto, el 12 de octubre de 1923 a las 4 de la tarde, en uno de los salones del Ministerio de Relaciones Exteriores, se celebró la Junta Inaugural de la Academia Costarricense de la Lengua.
Allí, en ceremonia sencilla, espontánea, austera y sin discursos retóricos, se instaló la nueva corporación. La nómina de los 18 académicos fundadores, todos ellos varones ilustres y figuras relevantes de la cultura costarricense, es la siguiente: don Cleto González Víquez, don Alejandro Alvarado Quirós, don José María Alfaro Cooper, don Manuel María de Peralta, don Ricardo Jiménez Oriamuno, don Ricardo Fernández Guardia, don Gregorio Martén, don Carlos Gallini, don Roberto Brenes Mesén, don Joaquín García Monge, don Claudio González Rucabado y don Guillermo Vargas Calvo. Y así, con estos ilustres próceres, se origina nuestra academia, que está celebrando sus 90 años de vida. Durante 88 años careció la academia de una sede propia y permanente. A partir del año 2011, gracias a la voluntad de nuestra presidenta, doña Laura Chinchilla, de honrar el compromiso adquirido por el Estado costarricense en Bogotá en el año 1960 y al cumplimiento del decreto ejecutivo emitido por el entonces presidente en el 2003 por el entonces presidente don Abel Pacheco, contamos con una sede ubicada en un hermoso edificio patrimonial situada en el corazón de San José. La academia está llevando a cabo su labor con ilusión y entusiasmo, con la certeza de contribuir al desarrollo cultural del país, que significa contribuir a su desenvolvimiento y progreso. Lo que dije yo. Seguidamente, Bogdan Piotrowski, de la Academia Colombiana de la Lengua, realiza un comentario sobre los poetas miembros de la Academia Colombiana de la Lengua. Muy buenas tardes. Realmente es un honor poder dirigirme a ustedes y, como dijo la doctora Estrella de Catrín, directora de la Academia Costarricense de la Lengua, la Academia Colombiana es la nestora de todas las academias en América. Fue fundada en 1871. Cosas que a mí, como polaco de nacimiento, sorprenden y debo también compartir, porque el fundador de la academia, don Miguel Antonio Caro, en el acta fundacional puso: como dicen los polacos, la lengua es la patria. La lengua es la patria es el lema de la Academia Colombiana de la Lengua. Acá también, ¿no? En la Dominicana igualmente. Con el tiempo fui también nombrado miembro de la Academia Dominicana. ¿Por qué la lengua es la patria? Tendría que extenderme mucho, pero solamente voy a señalar que precisamente la lengua y la fe, el catolicismo de los polacos, nos permitieron resistir ante la presión y fuerzas que querían desnacionalizarnos. Polonia, siendo en el siglo XVI el país más extenso en Europa, desaparece a finales del siglo XVIII del mapa geopolítico de Europa. El país fue dividido en 3 momentos históricos entre Rusia, Prusia y Austria.
y durante 150 años casi tuvimos que resistir las presiones y todas las políticas de antinacionales, y la lengua para nosotros fue ese elemento de integración que afirmó el patriotismo. Realmente no se sabe exactamente por qué llegó ese lema a los oídos del fundador. Hay varias teorías, hipótesis. Realmente la colonia polaca en París fue sumamente importante en la época del romanticismo y el siglo XIX en general. Es posible que a través de París, es posible que también el legado del Santo Padre, Monseñor Mieczysław Leduchowski, quien durante varios años estuvo en Bogotá, pudo precisamente inculcar esa idea de la lengua es la patria al joven Miguel Antonio. Bueno, eso solamente como un preámbulo, pero en ese mundo de globalización, como es interesante también ver la fluctuación de las ideas, también de los sentimientos. Debo decir que me siento muy americano y muy colombiano, mucho más siendo miembro de la academia. En la Academia Colombiana de la Lengua tenemos varias secciones, y yo tengo el honor de coordinar la sección de literatura. Y desde hace un tiempo estamos trabajando la antología de los poetas colombianos académicos, miembros o antiguos miembros de la academia. La lista es senda. Permito solamente leer los nombres: Daniel Arango, Ismael Enrique Arciniegas, Cecilia Balcázar de Vichet, Arturo Camacho Ramírez, Ángel María Céspedes, Belisario Betancourt, Eduardo Carranza, José Joaquín Casas, Dora Castellanos, Fernando Charly Lara, Juan Gustavo Coboborda, Guiomar Cuesta, Cecilia Hernández de Mendoza, Darío Jaramillo, José Manuel Marroquín, Carlos Martín, Cristina Maya, David Mejía Velilla, Juan Mendoza Vega, Héctor Ocampo Marín, Héctor Orjuela, Efraín Otero, Giovanni Queset, Jorge Rojas, Eduardo Santa, Gloria Serpa Flores, Carlos Arturo Torres, Gerardo Valencia, Guillermo Valencia, Héctor Fabio Varela, Laura Victoria, Luis María Mora. Desde luego, presentar en unos minutos la creación de tantos poetas es imposible. Voy a hacer una breve presentación de algunos nomás, explicando también que el objetivo de la antología es múltiple. Primero, volver a recordar a algunos poetas que quedaron en el olvido, pero que indudablemente tienen muchos méritos para la literatura colombiana, hispanoamericana y, por qué no decirlo, panhispánica. Por otro lado, nos interesa precisamente ir consolidando
el sentido de identidad nacional, el patriotismo. En esta época, esos términos a veces hasta están mal vistos. Hablar del patriotismo inmediatamente a algunos causa una alergia y dicen no más nacionalismos. Eso me recuerda muchas tendencias también de otras épocas. Se hablaba en el siglo XIX del cosmopolitismo, luego todavía más ideologizado y más peligroso el internacionalismo, etcétera. Realmente debemos estar seguros, si no defendemos lo propio, somos de ninguna parte. Somos gentes que pueden ser fácilmente manipulables. El tema de la tradición, el tema de pertenencia, de la identidad, es algo muy importante. La identidad nacional, pero también la identidad regional y, por qué no decirlo, la identidad familiar. ¿Cómo se puede preservar la familia si no luchamos por nuestra propia tradición? Porque hay una tendencia de olvidar, lamentablemente, y deberíamos tratar hasta de rescatarla. Bien, la antología tiene varios criterios de elaboración. Queremos compartir una nota biográfica más o menos sólida, pero no extensa. Queremos señalar algunos elementos, juicios apreciativos, dar desde luego una muestra de los poemas y finalmente apoyar con una bibliografía selecta, igualmente por las razones editoriales, para que el lector, cuando quiera ahondar en el conocimiento de uno de los poetas, pueda hacerlo con cierta facilidad. En honor de las damas acá presentes, comenzaré con la presentación de una de las académicas vivas y muy activas, colombianas, Cecilia Balcázar de Buchet, quien nació en Cali, fue profesora titular de lingüística en la Universidad del Valle, luego de los Andes. Ha desempeñado varios cargos públicos importantes. En una época fue presidenta del PEN Club Capítulo Colombia y miembro de la Junta Directiva Mundial del PEN Internacional, pero su poesía merece un reconocimiento especial y quisiera con ustedes compartir algunos versos. Autora de varios libros de poesía y perdón porque acá tengo una dificultad técnica. No me abre. Ya. Bien. Ya. Semilla de ceiba. Prodigiosa semilla
en las alas del viento, pupila diminuta en el azul del día, óvulo negro del empinado parto de las ceibas, vuela sin rumbo fijo en la liviana lana tejida en las alturas, giros en las ruletas del viento de la tarde, torbellinos, remansos, cándido juego, en múltiples columpios suspendido, besa la tierra y huye, carga su propia muerte, y el azar absoluto la convierte en placenta o en simple grano inane. Me imagino que ustedes sienten esa frescura y esa admiración indirecta del paisaje tropical que representa el valle, la ceiba, la preocupación incesante de Cecilia sobre la vida y la muerte. Ahí viene el tema de la semilla, etcétera, etcétera. No vamos acá a hacer la exégesis. Otra poeta, premio nacional por vida y obra de las muy meritorias, o especialmente meritorias académicas, es Maruja Vieira, también miembro numerario de la Academia, traducida a múltiples lenguas, y creo que es interesante ver algo que también es algo muy particular para ella: la fascinación de Maruja Vieira por las personas. Muchas veces reflexiona sobre el hombre vivo o que ya partió, pero que dejó un retrato vivo, y esas son sus palabras dedicadas a su papá. Memoria del padre. Recuerdo que mi escuela tuvo un balcón de árboles y un patio junto al claro viaje de los gorriones. La vida era una mano que me esperaba afuera y una cabeza blanca llena de sueños altos. Era mi padre. Íbamos juntos. Era el mundo. No había más en las trémulas soledades del alma que su paso ya lento, su voz dulce y antigua, y el tiempo azul que araba la tierra de mi infancia. Salíamos de noche, la pequeñita sombra de mi cuerpo de niña junto a su sombra grande. Él hablaba un idioma de recuerdos y ausencias, y me enseñaba nombres, banderas y ciudades. Padre, lo que más duele de tu ausencia es no poder hablarte. Todo está igual en esta casa tuya, y la música invade la armonía tranquila del domingo y la lluvia. Sería exactamente igual que si tú estuvieras. Todavía la madre tiene dulces los ojos y el hermano sonríe con la misma sonrisa, y la hija te busca para contarte sueños. Exactamente igual sería, pero callas. Lo más definitivo de tu ausencia, lo duro, es no poder hablarte. Sabiendo que no escuchas, sentimos que perdieron su objeto las palabras. Hasta el nombre del niño pierde un poco de lumbre, porque no está en sus letras tu voz dulce de abuelo. Y de pronto nos hiere por tu rostro disperso,
su rostro que te copia suavemente pequeño. Todo está igual y ahora yo no encuentro mis pasos, y la música vuelve sin llegar a tu oído. Sobre la mesa el pan ya no aguarda tus manos, y está el papel en blanco, y están quietos los libros. Maeterlinck nos enseña que cuando recordamos a los que ya se han ido, nos ven llegar a ellos. Esta mañana tibia te buscan mis palabras y mi amor infinito más allá del silencio. Uno de los poetas de fama internacional, con varios premios internacionales, fue Eduardo Carranza. Un hombre de gran espíritu, quien promovió a nivel internacional la cultura colombiana y podemos decir fue el representante quizás más divulgado del grupo de los piedracielistas. Vale la pena precisamente recordar su gran poesía, muy particular por cierto. La niña de los jardines. En jardín del aire o terraza del viento, entre la luz redonda del cielo suspendida, creció tu voz de lirio moreno y la subida agua surtió que te hace de nube el pensamiento. A tus años abraza su tibio encantamiento como una enredadera de música, la vida, y es onda de jazmín tu alma conducida por la brisa de más hermoso movimiento. Alzas al sol los brazos, surtidores de gozo, como el fin de una danza, y un azul alborozo de ángeles te rodea y esbeltas melodías. Sabes el alfabeto rosado de las rosas, tu corazón columpia todas las mariposas y cantan como pájaros en tu hombro los días. Una poeta de muy reconocida también creación fue Mariela del Nilo, una docente de un colegio, pero que precisamente también a través de sus clases de literatura logró sembrar semillas muy fructíferas y varios de sus alumnos después resultaron poetas. Quisiera compartir con ustedes alguna muestra. Espigas. Yo te daré mis versos, yo te escribiré versos, yo te daré mis versos hondos, para que tú los leas cuando me encuentre lejos, más allá del silencio, lejos, lejos todo. Yo sé que has de leerlos, no sé qué día, bajo el azul del alba, en el jardín, en donde en cada lirio y tras de cada perla de rocío encuentres suspendida mi mirada.
sé que habrás de leerlos, no sé qué día, bajo la tarde perfumada y grávida de lilas y de moras, en que mirando hacia el azul sin límite del país donde yazgo, te asedie la tristeza de mis pupilas hondas, y el ritmo de unas alas cruzando los espacios te traiga la cadencia sutil de mis palabras. Yo sé que has de leerlos y recordar lo muy triste este presente que tortura la angustia del mañana cuando yo esté lejos, bien lejos de tu vida, y están mis manos lejos de tus manos, y mi boca sellada a la sonrisa, y mi boca sellada a las palabras, y lejos estos días en que escribí mis versos hondos de mi alma hacia tu alma. Bien. Creo, como acá están varias representantes de México, de cierto modo es obligación también presentar a una poeta colombiana muy mexicanizada y conocida ya, Laura Victoria. Su nombre verdadero era Gertrudis Peñuela, pero desde la edad de 35 años hasta su muerte, cuando llegó a los 100, vivió en México. Fue una de las grandes, comparada con Juana de Ibarburu, Alfonsina Storni, Delmira Agustini, Rosario Sensores, etcétera, etcétera. Brindis. Voy a partir de nuevo. Mi camino sin alba y sin ocaso en esta noche es turbio interrogante sobre el vaivén azul del pensamiento, y en la pálida copa del champaña mis labios como pétalos de ópalo inician con su angustia la vieja caravana del silencio. Mañana será el mar, la lejanía, la blanca inmensidad de los recuerdos, la arena tibia de la playa ardiente, el cielo claro, el barco solo en la plena mar de plata, y a los lejos como una desbandada la luna del olvido en los pañuelos. La misma no sé nada, no sé qué busco ni por qué me alejo, solo sé que hay más calma en el oleaje, más ternura en la brisa y más fuego en el alma, ligera y veleidosa de los puertos. Una tarde charolada de brea me besó un marinero. Tenía 18 años, el cuerpo ágil de color de ámbar, los músculos de bronce, la boca extraña como flor de sangre, de ninfas y de efebos. Desde entonces sus ojos me persiguen, y al mirar otros ojos sus pestañas insomnes suspenden mi deseo, porque en todas las bocas que he besado solo busco la leche de su aliento, solo busco la seda de sus labios y el sopor deleitoso de sus besos. Por ese niño de cabellos claros, esta copa de olvido alegre bebo. Muchas gracias. A continuación, Jorge Chen, de la Academia Nicaragüense de la Lengua y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española,
realiza la presentación del poemario Esperaba la tarde, de Gustavo González Villanueva. Buenas tardes. De alguna manera quisiera justificar mi presencia en esta sesión. Yo hace más o menos un mes y medio llegué a Editorial Promesa, conversando con Erika Chinchilla, me ofreció el último libro, el último poemario de don Gustavo González Villanueva, y le digo, me interesó mucho el título, ahí está la primera intuición del lector y del crítico, y luego le dije, ¿quién lo va a presentar en el coloquio? Pues nadie, entonces yo lo presento. Y eso parte de una intuición que tenía al inicio, viendo ese título tan especial, Esperaba la tarde, y que mi lectura la ha reconfirmado. En ese sentido, queda muy claro que en una academia hay creadores, hay también lingüistas y también hay críticos literarios. Pues bien, parte de mi labor de crítico literario la he dedicado a la poesía, y por esa razón tanto la Academia Norteamericana de la Lengua como la nicaragüense han reconocido esa parte de mi trabajo académico. He intitulado esta presentación La mirada introspectiva y el motivo del crepúsculo en Gustavo González Villanueva, a propósito de su último poemario. Si el poeta se encuentra y convoca las maravillas del lenguaje para revelar la dimensión creadora y trascendente, es porque esta radical noción de la poesía se encamina hacia la absolutización de la experiencia poética. Ya la filosofía del romanticismo la pensó en términos del poder supremo de la naturaleza del espíritu, en su mediación con la realidad aparencial del mundo y del individuo. De ahí el papel y la función del poeta como el mediador que posibilita trascender la realidad aparencial y acercarnos a un proceso de integración con el cosmos, cuya prerrogativa sea su capacidad de revelar y de expresar. Y lo explicaba M.H. Abrams en su fundamental estudio sobre el romanticismo inglés, al presentar esta experiencia de vida-creación como una intensificación de los atributos y cualidades del poeta, los cuales son correlativos al proceso de su crecimiento espiritual frente a la contingencia y a la apariencia material. Para que se despliegue esta revelación poética y simbólica y se mire diferencial y radicalmente al individuo y la materia, se impone un tiempo preferencial en el que la ensoñación y la imaginación deben ejercitarse. No es casual, como lo ha demostrado Albert Beguin para el romanticismo alemán y francés, la preponderancia de los estudios psicológicos sobre el sueño, que ganarán terreno en el último tercio del siglo XVIII en Europa, pues la visión onírica conducirá a la correlación entre mecanismos poéticos y el perfeccionamiento de la vida psíquica del artista. Estos momentos son trascendentales. En primer lugar está la noche, pero también esas transiciones del día a la noche, tales como el crepúsculo, la tarde, o viceversa, la madrugada, el alba. Estos se convertirán en ese tiempo ideal para llevar a cabo estas transformaciones del espíritu. Una de sus formas poéticas para interpretar este estado de conciencia intensificadora o de funcionamiento reflexivo y meditativo es el crepúsculo, la tarde, en donde la imaginación y la ensoñación se llevarán al límite en su confrontación con los grandes fantasmas del poeta, tales como la existencia, la trascendencia divina, el amor, el cosmos, etc. La tarde y la significación de este éxtasis crepuscular y de sus motivos no es gratuito en Gustavo González Villanueva. Dos líneas fundamentales de esta tradición crepuscular la representan, por un lado, y voy a citar algunos ejemplos que creo que están
fundando precisamente las imágenes y la sistemática de los símbolos en este poemario, por un lado la tradición española, y voy a citar 2 casos nada más para recordárselos. Juan Ramón Jiménez en sus rimas, en donde ya un poema inicial como Primavera y Sentimientos nos plantea la tarde en relación con jardines y parques floridos, y el más significativo porque abiertamente el poeta Gustavo González lo reafirma en su evocación intertextual. Está ahí también, y eso es muy importante, Antonio Machado y sus galerías y otros poemas, claramente identificado porque hay un epígrafe en uno de los poemas y que se convierte también en el título de toda una sección del poemario. De galerías y otros poemas, antes de pasar propiamente al epígrafe de Gustavo González, quiero resaltar un poema inicial que me parece capital para entender esta retórica crepuscular, y es el poema Del Camino, que voy a citar rápidamente unos versos de Machado. Dice lo siguiente Machado: la tarde todavía daré incienso de oro a tu plegaria, y quizás al cenit de un nuevo día amenguará tu sombra solitaria. Notemos que en el poema Machado Del Camino, la tarde también invita a la reflexión, y eso es muy interesante. Siempre la tarde o el crepúsculo invitará a un tipo de reflexión que podría ser nostálgica o melancólica, dependiendo de la situación. Pero en el poema de Machado, la tarde invita, dice Machado, al peregrino, es decir, el que avanza en el camino de la vida, puede ser, o en su peregrinaje, como punto de llegada trascendental. Y el final de su peregrinaje simbolizado en ese recorrido hacia sí mismo. Por ejemplo, en Machado sería hacia tus sueños, es decir, un movimiento introspectivo. Notemos además que en el poema de Machado Del Camino, la tarde invita a la reflexión, habla de plegaria, para que el peregrino contemple ese punto de llegada trascendental. Muy bien, en la tradición centroamericana, que muy bien la conoce también nuestro poeta, tenemos 2 casos muy interesantes del crepúsculo, de esta retórica del crepúsculo. Por un lado, y los 2 son nicaragüenses, por un lado el padre Azariacha Espalé, que en el libro Caminos dedica una serie de poemas precisamente a la relación entre la retórica crepuscular y la oración, y hay uno muy importante que quiero resaltar, y es el caso del poeta Alfonso Cortés, con su poemario Tardes de Oro. En este poemario de Alfonso Cortés, el gran poeta loco y visionario, ¿verdad?, nicaragüense, del postmodernismo nicaragüense, la tarde, dice él en uno de sus poemas de Tardes de Oro, se viste de tarde religiosa, y esa es la metáfora que utiliza, y se viste de luz, es decir, significativamente de oro, porque en el crepúsculo se intensifica, ustedes saben muy bien, ciertas cuestiones climatológicas, como puede ser la revelación simbólica de los cromatismos y de la luz. Pero tanto en Palé como en Cortés, esta luz es también una luz que irradia sobre el que camina, el caminante. Y este caminante en Cortés es un peregrino, que en un momento determinado de su trayecto reposa y reflexiona sobre la vida. Eso es precisamente el poema epónimo que da lugar al título del poemario, Tardes de Oro. Y voy a leer un pedazo, un fragmento de este poema, precisamente el mozo de Alfonso Cortés. Dice Cortés: estas tardes supremas para el arte, de vivir juntos y sufrir amando, estas horas supremas en el que el alma consigue al fin tener algún descanso, ponen un signo de luz en los ojos y un temblor de palabras en los labios, y detienen en marco de horizontes el errar del misterio cotidiano, y balbucean nuestros corazones como pequeños niños pálidos
que conocen la vida mientras callamos. Lo interesante es que en este poema toda la luminosidad, todo el cromatismo que despierta la tarde está en relación con ese alumbramiento de los rostros en los amantes, a partir de dos metonimias, ojos y labios, pues la tarde se manifiesta como un lugar tópico para que los enamorados se encuentren en los jardines, en los parques y galanteen, o se seduzcan, como quieran verlo. Pero hay otra cosa interesante en este poema inicial de Cortés, y es que la vivencia de este momento temporal, de este momento en que los amantes se encuentran, sí está en relación con la temporalidad del instante. Es un instante nostálgico, porque la tarde proclive a la conversación y a la reflexión. Y todos estos elementos los tenemos también en el poemario, que los invito, si no lo han comprado, tienen que comprarlo de verdad, porque ese es el pequeño anuncio comercial que le tengo que hacerles, si no, no valdría estar aquí presente, presentándoles el poemario. Es muy interesante porque aquí la conversación lleva precisamente en el poemario del poeta González Villanueva a que haya soliloquios y conversaciones entre el yo poético y el cosmos y las realidades del cosmos. Muy bien, aquí hay una relación recíproca entre ese yo y ese tú, que lleva precisamente a una meditación y una reflexión que es muy interesante, porque todos esos elementos los encontramos en el poemario Esperaba la tarde. De esta manera, en nuestra tradición occidental, la tarde es proclive para la meditación y para la ensoñación, y lo es para Gustavo González Villanueva. La obsesión de la poesía de finales del siglo XIX en Francia o en España, para citar algunos de los países de gran tradición de grandes movimientos de vanguardia, y por el movimiento subjetivo de la abstracción poética e intuitiva, acercará la poesía a la pintura impresionista, ya que al igual que el pintor, el poeta se acerca al paisaje en aquellos momentos del día en el que las condiciones atmosféricas, la bruma, la niebla, la lluvia, en el caso de este poemario sobre todo la lluvia, o la luminosidad de la luz matutina, al mediodía, vespertina, difuminan las cosas, las cubren o les proporciona un determinado ángulo perceptivo a partir de la impresión reticular del poeta. Tal proceso de individualización subjetiva desencadena la predilección por las sensaciones que suscitan las cosas en sus momentos de crepúsculo, el otoño, la tarde, la primavera, en el caso del hemisferio, de los hemisferios norte y sur, que tienen las 4 estaciones. Sin embargo, la tarde es excepcional en los trópicos como el nuestro, y sobre todo, usted lo sabe muy bien, en nuestro verano. En especial, la tarde atraerá a las estéticas fines seculares. Su interés iniciará en el romanticismo hasta llegar al impresionismo pictórico. Y quiero citar ahora precisamente de la primera sección del poemario, la que se intitula Ante el pálido lienzo de la tarde. Oigan ahí la relación rápidamente que podemos establecer entre pintura y poesía, y como indica el título, se va pintando un gran collage de sensaciones, y Ante el pálido lienzo de la tarde es precisamente el primer verso de un poema de Machado, del poemario Galerías, y lo voy a citar todo. Ante el pálido lienzo de la tarde, la iglesia, con sus torres enfiladas, y el ancho campanario, en cuyos huecos voltean suavemente las campanas, alta y sombría surge. La estrella es una lágrima en el azul celeste, bajo la estrella clara flota, vellón disperso, una nube quimérica de plata. Observen ahí la relación que hay entre la tarde, la torre de la iglesia, y en ese sentido la mirada ascensional
hacia las alturas. Esto es muy importante, porque esa mirada hacia las alturas es precisamente el procedimiento con el que se recurre para recordar, para hacer memoria, para recordar el pasado y traerlo bajo ese influjo del éxtasis crepuscular. Y eso nos hace esperar, por lo cual podemos comprender cómo la palabra poética se transforma en una experiencia melancólica y receptiva. Y voy a citar un fragmento de este primer poema de Ante el pálido lienzo, de la sección Ante el pálido lienzo de la tarde. Es un fragmento del primer poema y dice lo siguiente: ¿cuántas tardes han muerto después de una mojada? Mas esta tarde pálida, húmeda y encolvada, me hallo a mí en su camino y me ofrece sus dalias, sus geranios con lágrimas de todas esas tardes que ya había olvidado. La contemplación del horizonte se abre como un libro con cuadernos diversos, de ahí que en esta sección, Ante el pálido lienzo de la tarde, sean 40 poemas, imagínense, 40 poemas, algunos de diversa extensión, pero todos muy intensos y vívidos. De manera que González Villanueva han transformado la mirada como nos recuerda el epígrafe de Machado, en el procedimiento semiótico perceptivo que utiliza para moderar su experiencia poética. Y ahí, para mirar, ¿qué se necesita? Los ojos. Los ojos se convierten en esa retícula de un viaje signado por la vocación del poeta, y voy a citar también unos versos, precisamente para que lo vean, de este libro cuarto, en donde precisamente ese viaje se va a ver con otra metáfora de gran calado en nuestra imaginación occidental, como es la del libro. Ese libro que tiene diferentes secciones o cuadernos. Con los ojos me llamas y quieres que yo escriba en las páginas blancas de tu libro. Tu libro tiene mares, con corrientes gélidas y cálidas, con olas espumosas y delfines de viento, con corales de siglos herrumbrados en hierros, de cadenas, de esclavos. También tiene montañas, pobladas de silencio, con árboles añorosos plantados en historias y mitos y leyendas de hombres y mujeres que no te conocieron. El yo lúdico experimenta esa sensación de profundidad y de vivir un acto extraordinario gracias a esa capacidad cognoscitiva y estética que le ofrece la poesía, ese libro, ese cuaderno, en este caso, ese libro que está abriendo para cifrarlo, para asignarlo. Y mantiene un diálogo con el cosmos. En el horizonte, la inmensidad del paisaje crepuscular se manifiesta como inmensidad insondable ante lo inefable. Y voy a volver sobre ese poema cuarto, precisamente para que ustedes vean ese momento en que todo tiene una razón. Todo el brazo no alcanza. Todo el cuerpo inclinado se transforma en tu mano, y yo voy, y tú vas, delineando una letra, una gota, un ciprés, un conejo, y me siento llevado por el agua que corre hacia un río de sangre. Y te miro, y me miro, navegando en tu página blanca. Vean muy bien exactamente cómo este juego de las miradas, y te miro y me miro, porque es precisamente esa vía unitiva, ese momento insolayable en que se produce una especie de unión, ese momento en que precisamente se utiliza otra metáfora de gran calado en nuestra tradición literaria, como la de navegar, caminar, navegar, que en este sentido van indisolublemente unidas. Toda percepción se inicia y tiene su origen en la visión íntima y personal. Se trata de lo que llaman algunos críticos de la poesía de finales del siglo XIX y principios del XX como una individualización subjetiva de lo expresado en tanto percibido, en la conciencia integradora que es el poeta, en este caso González Villanueva. Y ahí, en esa conciencia integradora, el horizonte, los límites, el arriba, el abajo, la lluvia, la tarde, los colores de ella,
todo eso se transforma en un movimiento ascensional gracias a la conciencia que se eleva en percepción de lo efímero y del paso del tiempo. La tarde, recuerden, es transición y movimiento. Por eso yo poético espera. Ese es el segundo motivo esencial del poemario, y voy a citar un fragmento precisamente de los poemas 9 y 10 de esta sección. Del poema 9. Penumbra, sí, mas no de ocaso, sino de tarde lenta, dulce, deslizada, entre el cabello rubio de una tarde que espera otra tarde que traerá en su aliento la fruta ya madura de la espera. Poema 10. Cálida luz sin sombra, un mediodía dilatado en un atardecer que no atardece, pues firme el corazón está en su 13. Ha de venir, yo aquí lo espero. Observen que entonces una tarde catapulta a la otra, es decir, estamos ante un movimiento de transición, pero también un movimiento en donde se redinamiza el tiempo intangible, el tiempo del humano bajo la tarde. Por lo tanto, esto permite ver y observar, y voy terminando, el proceso mental en el que González Villanueva proyecta y hace trasladar lo que hemos llamado la individualización subjetiva realizada por el artista, con lo cual él advierte la necesidad de propulsarse, por ejemplo, hacia la inmensidad, hacia los recuerdos del pasado con las rondas infantiles, al abuelo, los colores de la infancia, la lluvia efímera que cae, etcétera. O que en su conciencia se proyecte esa posibilidad de salirse de sí mismo y sondear el cosmos con esas preguntas y esos encuentros con las fuerzas cósmicas de los 4 elementos, y constantemente está presente el fuego, el viento, el sol y la lluvia. Y voy a citar ahora del poema 29 precisamente. Todo el poema 29 porque es un poema muy intenso y breve. ¿Sol o lluvia?, preguntaron. Las voces ya no se oyeron, pues la ráfaga del viento agitaba las palmeras. La tormenta era lejana, lejana como una viuda que sigue siendo casada en las tardes que ha vivido. La tarde también es viuda, que enviuda todas las tardes cuando su sol se la apaga. La celebración de la tarde en González Villanueva se problematiza las posibilidades de la individuación subjetiva que realiza el poeta, con el fin de captar el lugar auténtico en el que se desarrolla la conciencia creadora y el proceso de ensoñación imaginaria. La primacía del yo lírico en tanto observador hace que la contemplación surja como efecto del campo de visión bajo el motivo de la mirada crepuscular. Plenitud del cosmos en cuanto el yo poético desea dialogar, primacía de lo sensorial y de lo reflexivo como motores de su escritura, para que la identificación sea total y se dé un nuevo nacimiento en un crescendo musical de luces, sonidos y colores, porque aquí el yo lírico nace al son pletórico precisamente de la naturaleza, en un nacimiento que es individual y que es cada día. Veamos el poema 40, y no es casual tampoco la cabalística de los números que podíamos ver en otra situación. Voy al poema 40 que cierra esta sección. Esta tarde te entretienes dibujando con la luz en el verde de la vida, de este hombre, esta mujer, pero están ciegos, solo alcanzan a entrever su carne al sol. Esta tarde que derroche de belleza en gratuidad. Y en el 39 ¿por qué decía esto? Aquí hay una comunión especial con la cual finaliza esta sección, porque vean lo que dice el poema 39. Esta tarde renazco con el suave y tierno verdor, con el aroma. Muchas gracias. Para finalizar, Gustavo González Villanueva
realiza un comentario sobre su nueva obra poética, Esperaba la tarde. En primer lugar, como es lógico, quiero agradecer al doctor Chang que se haya tomado este trabajo, pues, no solamente de leer, sino como vemos, efectivamente de detenerse, reflexionar, y espero también que sea también de disfrutar de estos poemas. Indudablemente que dentro de ese agradecimiento, pues no quiero pasar por alto de ninguna manera el misma hecho que le ha llevado a él a hacer esta presentación. Nombraba precisamente, pues como hablaba con Erika, que nos ha acompañado, que es el que está precisamente empujando, y también pues esa presencia, ausencia en este momento de doña Elena, que es la que viene haciendo posible precisamente todo esto. Casi podríamos nosotros decir, pues estas tardes y estas mañanas que hemos tenido y estos días que tenemos aquí de esos encuentros, por lo tanto, pues también ese agradecimiento de una manera muy particular. ¿Qué puedo yo comentar de este poemario? Pues mi comentario sería, pues miren es lo que está ahí escrito, yo no tengo más que comentar porque si no, pues habría escrito otro poemario comentando este poemario, ¿verdad? O sea que no es que no tengo, ¿verdad? Pues digamos como escollos, ¿verdad? Como antiguamente, ¿verdad? Estaban allá los comentaristas, pero con la exposición que ha hecho el doctor Chang, evidentemente, pues yo pienso que más bien es a él que tengo que agradecerle, y no sé si efectivamente pues ustedes desearían, me parece, ¿no? Porque si quieren hacer alguna pregunta o si piensan que hubiera algún poema que especialmente pues yo como autor quisiera exponerles, porque aquí el doctor Chaña me está pidiendo que exponga el primero. Bueno, aquí efectivamente el doctor Chang me ha pedido página 27. Aquí estamos, ¿no? Sí. Esto es lo que él decía antes, que está el epígrafe, es el verso de Antonio Machado, ante el pálido lienzo de la tarde. O sea que si nos situamos con Machado al lado, el doctor Chang al lado, el doctor Gómez al lado, si nos situamos ante el lienzo de la tarde, pues podemos efectivamente pues ver estos versos. Dice: ha llovido, y la tarde, húmeda y pálida, encorvada, sacude sus geranios y dalias que la lluvia ha mustiado. Se respira la angustia de la tarde resfriada. ¿Cuántas tardes han muerto después de una mojada? Mas esta tarde pálida, húmeda y encorvada, me halló a mí en su camino y me ofrece sus dalias, sus geranios, con lágrimas de todas esas tardes que ya había olvidado. Cuando mueren las flores lentamente besadas por el día que acaba, que las besa adelante, porque ni ellas ni él volverán a encontrarse. Ah, las húmedas tardes, como esta que acaba, pálida y encorvada, y que busca refugio en un hombre enlutado. Tarde y tarde se juntan para hablar de su angustia. La angustia de ser hombre al que llega la tarde con sus dalias mojadas. La angustia de ser tarde con las horas contadas. Pero tarde y tarde al juntarse, como sombras en blanco de almidón con el agua, lo olvidado traído entre aromas de musgo, en la tarde encorvada con sus flores marchitas, poco a poco, trazo a trazo, en el hombre, se revela la trama de su angustia de tarde que le anuncia la noche con la luz de un lucero. En su pecho se ha muerto esta tarde mojada. Se le ha hecho de noche, pero
ahora es lucero. Esto es lo que... En lo particular, pues me gustaría leerles uno en el cual efectivamente pues evoca pues ese atardecer en la cual se encuentran pues ya, digamos, pues los abuelos. No me acuerdo por dónde ando. A ver si está por aquí. Este es de la marimba. 52. Sí. Entonces, efectivamente, en el poema 37, pues de otra sección, que está precedido también, precisamente por un verso de Antonio Machado. Como ven, ¿verdad? Pues parece que hay una gran afición. Hay que tener en cuenta que Antonio Machado fungió durante buen tiempo, como secretario de la Embajada de Guatemala en París. Y eso estableció una cierta relación intensa literaria entre Antonio Machado y los poetas que en aquella época pues, vagaban por Guatemala. Estaba Rubén Darío, estaba Porfirio Barba Jacob, un gran conocido del doctor Bodgan, porque es colombiano. Estaban también Chocano, estaba Chocano por ahí, y otros pues que estaban ahí. Era la época de Gómez Carrillo también, aunque él andaba por otros senderos. Con un gesto, el abuelo, y con una mirada, ha invitado a la abuela a sentarse a su lado. Los dos juntos, callados, la cabeza en alto y los brazos cruzados. El lienzo de la tarde contemplan, callados. Una niña que salta en la cuerda, con los brazos en alto, aparece en el lienzo que está viendo el abuelo, y sus labios se abren y sus ojos se cierran. Se ha perdido el abuelo en un sueño lejano. Con un gesto, la abuela, y con una mirada, entra al sueño dorado donde un joven lampiño se le acerca galante y le pide la mano. Los dos jóvenes danzan en el pálido lienzo de la tarde alunada. Esa tarde de hace siglos, que ahora viene en la letra de esta página de historia, fue una tarde bochornosa en la que Sócrates, quieto, sentado sobre la hierba de un jardín desconocido, oteaba en el horizonte un porvenir que esta letra certifica. Pensaba si en el futuro el hombre descubriría la falsedad de los dioses, si beberían la cicuta hasta la última gota, hasta apurar la verdad. Sentado sobre la hierba, yace ahora adormilado Sócrates. Bien. Pues me parece que me podría alargar, pero yo creo que no se puede abusar del público, ¿verdad? O sea que muchísimas gracias, ¿verdad?, por esta asistencia, por haber escuchado. Y luego, pues repito el comercial que había hecho el doctor Chang, porque sí es interesante, como decía, recordaba el profesor Balembois ayer, ¿verdad?, palabra moneda. Pero decía él que llegaba la palabra, pero no llegaba la moneda. Muchas gracias. Muy bien, muy agradecido. Y tenemos, o disponemos más bien de unos 15 minutos para el debate, si es que hay preguntas o comentarios, en fin. Allá. Sí, yo creo que se me oía bien ya, ¿no? ¿Está encendido? ¿No? ¿No se oye?
¿Sí? ¿Se oye? No está. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Se me oye? Yo creo que se oye. No, no se oye, ¿eh? Pero yo creo que se oye perfectamente así, ¿verdad? A ver. ¿Sí? Ahora. Bueno, reiterar otra vez mis palabras. Enhorabuena a toda la mesa. Preciosas exposiciones. Pero yo quería dirigirme al tándem, me refería, ¿no? Primero, permítame, doctor Chan, dirigirme al alma de artista, a un poeta que acabo de descubrir, maravilloso, enhorabuena. Pero primero, antes de eso, quiero decir que tiene mucha suerte de tener un crítico tan maravilloso, que no solo hace un papel de profesional de altura, doctor Chan, sino que es un apasionado de su poesía. Nada mejor suerte para un autor, ¿no? Alguien que viva la poesía con esa vehemencia. Enhorabuena de verdad, porque ha sido un transmisor maravilloso. Entonces, en esa exposición tan bonita que ha hecho sobre el impresionismo, ¿verdad?, de su poesía, esa tarde brumosa, ¿no?, ese captar lo fugitivo, lo fugaz, lo que no se puede tocar, ¿no? Mi pregunta es si no podríamos estar hablando del simbolismo, ¿no? Un simbolismo a lo Mallarmé, ¿verdad?, con estas sinestesias de tarde pálida, húmedas tardes, tarde mojada, ¿no? Me parece que podíamos hablar de ello. Me parece inspiradísimo, pero simplemente quería apuntar de esto. Es de una belleza estética maravillosa, pero creo que podíamos sujetarnos ahí. No sé qué me pueden decir al respecto. Muchas gracias. Pues, cómodo, yo coincido, totalmente coincido. Eso es propiamente lo que vemos en las vanguardias poéticas de finales del siglo XIX, y sobre todo a partir de Mallarmé, con ese juego de luz, color, sensaciones. Eso es un trasvase que ustedes, pero es algo que ustedes encuentran, que todos encontramos en la poesía, que va desde los simbolistas franceses, pasando por América, por supuesto, pero va a América precisamente vía España, ¿verdad? Y aquí se queda, por supuesto. ¿Algún otro comentario? Diga, doctor. Entrar en su poemario. No sé si fue a esto que hizo alusión en su última observación. Yo me vuelvo realmente cada día más sordo por cuestión genética. Pero no importa. Es que ahora sí, gracias al otro amigo, socio en tantas empresas no lucrativas, Jorge, entiendo muchísimo más, y por supuesto que en el fin de semana tengo que volver a leer el libro. Es que es un compendio de temáticas occidentales, tan solo, aparte de lo que señaló la colega y lo que Jorge acaba de señalar sobre Mallarmé, está Ovidio presente allí con el Carpe Diem, aunque sea la tardecita, y como eco de Oviedo está, pues lo debo citar en francés, Ronsard, Mignon, allons voir si la rose qui était éclose n'a point perdu ce soir, en el sentido de tarde, como diríamos, Bogdan, su esplendor, en el sentido etimológico de luz incluso, ¿sí? Pues Estrellita ya se fue, pero lo que ella mencionó en cuanto a la dicotomía, que no es
dicotomía, sino simplemente es lo mismo. La dicotomía barroca del morir, que es el vivir, está también en don Gustavo. Felizmente no de una manera gruesa, con el pincel grueso. Felizmente, y también para terminar, está Manrique, quizá incluso involuntariamente, pero sin este pesimismo de Manrique, que todo pasado fue mejor y este que lo otro. No sé, simplemente para seguir cargando las baterías en la tarde. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona? Allá atrás. Recordando una cosa que usted dijo en las palabras primeras acerca de la desgracia en este mundo es tener tantos términos formales vacíos, sí, que no denotan nada. Su poesía, ese contacto con el mundo que todos podemos tener, sobre todo a través de las palabras que usted expresa allí, es algo que le da ese contenido, sí. Vivimos en este mundo, lo gozamos. Vivimos el día, las noches, todo eso, sí, y cada vez. Ese atardecer me recordó un aforismo de Hegel. El búho de Minerva emprende su vuelo al atardecer. Precisamente cuando ya estamos maduros es cuando esta sabiduría, la dialéctica, es lo que surge. Y yo creo, bueno, me acuerdo de eso con los poemas que acaba de leer usted, y también con la presentación que hizo el maestro Jorge. Solamente eso quería decir. Muchas gracias. Hermosísimos poemas. ¿Algún comentario sobre los poetas colombianos? El Parnaso colombiano. Muy bien, entonces agradecemos la presencia aquí de los miembros de las distintas academias, y a continuación me dice que tienen ya preparado el vídeo documental Cuadernos del Exilio de don Antonio Iglesias. Después será el vino de honor. Muchas gracias. Entonces, yo he escuchado eso. Ya le digo que más hacer una tiene un montón de poetas y este Charlie Lara lo oía ya en alguna sí, en algunas de las reuniones que hubo en Bogotá, ahí Charlie Lara. ¿Ah, sí? ¿Ya lo dijo él?